Bueno, buenas tardes a todos. Pues nada, es una alegría iniciar este segundo ciclo de conferencias sobre la Casa Invisible, que es una temática, bueno, se sale un poco de lo que no es nuestro repertorio habitual como colectivo, pero yo creo que está muy bien en tanto en cuanto, bueno, plantea el enfoque de la arquitectura desde una perspectiva muchísimo más transversal, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecer, como siempre, a Cristina Ansede y a Alberto Quintans pues esta iniciativa, que sigan animados a impulsarla. Desde el colegio, pues eso, muchísimas gracias. Y además al Clúster de la Saúde también quería agradecerle pues que nos sigan acompañando en esta iniciativa. Y sabréis también que este año pues colaboran con nosotros tanto el Clúster de Madeira y como la Escuela de Arquitectura. Con lo cual, bueno, pues si ya el tema es transversal, pues con tantas colaboraciones y tan interesantes, mucho más transversal todavía. Así que yo no me enrollo más, le doy la palabra a Cristina, que nos va a introducir un poquito en el enfoque de este ciclo. Y nada, oye, que sentéis todos, que serán unas charlas muy interesantes y estéis todos muy cómodos. Bienvenidos. Hola a todos, se escucha, ¿no? Bueno, gracias por venir. Veo bastantes caras de que no son arquitectos y eso era uno de los objetivos, ¿no? Porque esto es un ciclo pues, dirigido a arquitectos y a todo el mundo. Yo quería empezar brevemente contándoos el porqué del nombre, el porqué del ciclo y poneros un poco en antecedentes, porque esta es la segunda edición de un ciclo que ya se celebró el año pasado. En pleno confinamiento, en el momento más duro, la Escuela de Arquitectura de Coruña, Carlos Quintáns, nos invitó a dar una charla sobre algo que tuviese que ver con esto que estábamos viviendo, que tenía que ver con nuestra experiencia en las viviendas, ¿no? Y lo que hicimos fue aprovechar para recapitular un montón de temas que nos interesaban y que tenían que ver con cosas invisibles que tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Cosas que no son fotografiables. Nosotros estamos acostumbrados a vender arquitectura o a enseñársela a los demás enseñando fotografías y realmente eso es una forma de enseñar las cosas muy parcial, ¿no? Porque el ambiente de un edificio es algo mucho más complejo, ¿no? Es un montón de experiencias que no tienen que ver solo con la imagen. Entonces, bueno, lo entendemos todos muy bien, no elegimos un amigo por la foto, en eso lo entendemos todos de maravilla, ¿no? Pues porque una foto es lo más irrelevante casi, y sin embargo sí nos encontramos con gente que trae una foto de Pinterest para pedirnos una casa igual que esta, ¿no? Y realmente una vivienda, todos sabemos pues, que está en un entorno pues, que tiene unas interacciones históricas, ambientales, paisajísticas, que está sometido a un montón de redes eléctricas o de campos electromagnéticos de muchos tipos. Incluso nosotros como arquitectos metemos materiales que a veces pues, emiten al ambiente sustancias que pueden ser tóxicas o al revés, materiales que nos hacen estar mucho mejor en un espacio, aunque el espacio no sea especialmente bonito, ¿no? También la memoria, pues todos tenemos memoria de haber vivido en pisos o en casas de nuestra infancia que las vamos persiguiendo el resto de nuestra vida, ¿no? Y eso todo es una mochila que llevamos y que tiene mucho que ver con nuestra experiencia al final como usuarios de una casa. Y todas esas cosas siempre nos interesaron, ¿no? como arquitectos. Y volviendo a la charla esta a la que nos habían invitado, que en ese momento del confinamiento nos encontramos con que mucha gente lo estaba pasando muy mal en su casa, ¿no? Sobre todo la gente que le tocó pasar un confinamiento en un piso. Y bueno, ahora de hecho hay un éxodo, ¿no? Al campo, ¿no? Hay un montón de gente que quiere ahora buscar casas con parcela, pues porque fue una experiencia muy traumática para muchas personas, ¿no? Y en ese momento todos esos aspectos invisibles se volvieron importantísimos, porque pues había pisos a los que no les daba el sol, pisos que no tenían espacios exteriores o que su única visión era un patio interior, ¿no? Y nos hizo replantearnos muchas cosas. Y la verdad es que ese compendio de temas que sacamos a colación para esa charla pues nos pareció que estaban cojos contados por nosotros. Entonces, hablando con Ángel y con Carmen y con Susana, les comentamos que sería una muy buena idea traer a gente que nos hablase de esos temas desde la investigación más rigurosa y que nos contasen pues cosas que nos valiesen a nosotros como arquitectos y al resto de la gente pues, para pensar en sus casas. El año pasado hicimos un primer ciclo que fueron 4 charlas. En una se habló sobre campos electromagnéticos, en otra sobre compuestos volátiles que los materiales emiten al ambiente, en otra sobre el radón y otra sobre neuroarquitectura.
Y este año complementamos otras 4, hoy con una dedicada a psicología ambiental, que era un tema que nos interesaba muchísimo, y otra en relación con arquitectura popular, la primera impartida por José Antonio Corraliza y la segunda por Pedro de Llano. A mí particularmente son 2 de las que más me apetecen de los 2 ciclos, porque realmente son cosas que llevamos muy dentro y que muchas veces no sabemos verbalizar, ¿no? Nuestros clientes cuando quieren hacer una casa o nosotros mismos cuando intentamos entenderlos, hay muchos temas que nos cuestan porque tienen que ver con mochilas personales que nosotros no somos capaces de entender porque no somos psicólogos. Entonces, lo que nos vayan a contar hoy seguramente será de mucha utilidad. Y en cuanto a arquitectura popular, pues creo que todos llevamos dentro esa mochila de las experiencias que hemos vivido en casas de pues, nuestros abuelos, de nuestros tíos abuelos o de experiencias de otra gente que conocemos y que cada vez quedan menos testimonios, pero sin embargo está dentro. O sea, no sabemos de qué forma, pero está dentro y es quizás la inspiración más auténtica que podemos tener ahora, creo, como arquitectos. La verdad es que yo tengo que decir, y eso ya es a título personal, que si mi casa se incendia y mi estudio se incendia, que ya casi pasó una vez, por cierto, me llevaría el libro de Pedro, si tengo que elegir uno, porque es realmente de lo más auténtico que tenemos. Y nada, les doy las gracias a los 2, especialmente a Pedro, porque sabemos que ahora está un momento complicado y espero que vengáis el día 19 de noviembre, que tenemos aquí también a Antonio Seijas, que nos va a hablar de geobiología, y también vendrá a hablarnos Angela Müller, que es una arquitecta, ella es austríaca, pero bueno, vive en Madrid, y trabaja en arquitectura sanitaria y tiene varias experiencias que contarnos de arquitectura sanitaria súper interesantes. Una maternidad y una de temas de tratamiento del cáncer, que por el tema de cómo se afrontó con temas de biofilia, pues consiguieron unas estadísticas de curación de pacientes bastante asombrosas. Entonces, bueno, nada, eso por adelantar. No sé qué dije, pero es el 23 de noviembre. ¿Qué dije? 19. Ah, vale, pues hoy es 19. Vale, pues nada más. Os dejo con José Antonio, que estará presentado por José Manuel Iglesias, presidente del Clúster de la Madera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la delegación de Santiago de Compostela del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y al Clúster de Saúde de Galicia la invitación a este foro, ¿no? Que estoy absolutamente convencido que será de gran valor para todos los asistentes, ¿no? Hace unos días, cuando le comunicaba a mi amigo Carlos Cárcamo, el organizador de las Jornadas Internacionales de Paisajismo de Orense, que me tocaba presentar a José Antonio Corraliza, me dijo, es un grandísimo honor. Y yo le dije, es también una enorme responsabilidad, ¿no? Y os diré por qué, ¿no? Porque si tuviéramos que definir, pues no sé, a una persona, pues como José Antonio, pues se podría decir que pues es un investigador, es un profesor, pero bueno, yo creo que la definición correcta es un maestro, ¿no? Un maestro es alguien que crea una escuela, un estilo determinado, ¿no? Y bueno, yo espero que comprendan que no me limite a hacer aquí un recopilatorio de todos los méritos de José Antonio, porque entonces necesitaría más tiempo que él mismo para hacer todo eso. Y creo que muchos de los que están aquí ya conocen sobradamente la figura de José Antonio, ¿no? Y bueno, pues, si me lo permiten, quería hacer una presentación, pues, más bien personal, ¿no? Desde mis vivencias personales, ¿no? Cuando a lo largo de mi vida pues he podido enseñar a mucha gente a navegar, ¿no? A ser un poco profesor de navegación, y les digo a las personas que en los primeros momentos, si es posible, no lean, porque pueden generarse conceptos confusos, ¿no?
y que se dejen imbuir, que se sometan al rigor del mar, del viento, de la embarcación, y cuando los conceptos empiecen a encajar en su mente, en ese momento que busquen un guía, que busquen un maestro que los haga llegar mucho más allá de donde su experiencia personal los habría llevado, ¿no? Eso me ha pasado con dos personas, ¿no? Una de ellas fue Konrad Lorenz. Les cuento que cuando tenía apenas 19 años y ya pues, no había pandemia, pero yo me quería ir a vivir al campo. Y entonces, aquí sí que no hice caso a mi teoría, porque me compré el libro de John Seymour, La vida del agricultor autosuficiente, con un pensamiento libertario, y yo pensaba que aquello era fantástico. Bueno, les podía contar anécdotas divertidísimas de lo que me pasó, pues la compra del cerdo y todas estas cosas, pero compré ocas, ¿no? Porque decía que las ocas, a pesar de que el abre de pico no hace al amo rico, pues que las ocas pues que pastan como las ovejas y que incluso defienden la casa como los perros, ¿no? Y entonces, al poco tiempo me di cuenta que las interacciones entre las ocas eran riquísimas. Y yo me puse a tomar anotaciones, a hacer croquis y tal. Y dije, esto es maravilloso, qué descubrimiento. Y hasta que descubrí a Konrad Lorenz. Y dije, es que yo estaba inventando lo que ya está inventado. Esto es una ciencia, apenas estoy arañando esta ciencia. Algunos fue polémico porque llamaban a la etología, le llamaban psicología comparada. Y fue bastante polémico, pero un premio Nobel, ¿a dónde voy yo, no? Y bueno, y un poco con la... Yo no sabía lo que era la psicología ambiental, ¿no? Pero sí que tenía sensaciones, ¿no? Yo recuerdo que a mis amigos les parecía muy raro que les proponía atravesar toda la ciudad para ir a un bar, se llamaba Bar La Parra, porque tiene una, pues eso, una parra muy frondosa, y yo estaba allí mejor, me sentía mucho mejor, mucho más confortado que ir al local más lujoso, y me parecía una experiencia maravillosa. También recuerdo que es un sitio que le tengo mucho cariño, que es una casa de comidas muy humilde, que es el San Martín, que tiene unas vistas a la desembocadura de Lanjones, donde se ve el Monte Blanco y los meandros allí, que es absolutamente, queda enmarcada la desembocadura de Lanjones, y además pues hacen una cocina sencilla y humilde, pero me parece absolutamente portentoso e inspirador por ir allí. Yo voy allí y vengo rejuvenecido, ¿no? Y bueno, poco tiempo después, pues fui, digamos, participando, pues me dediqué, la verdad, hay una experiencia muy interesante también en aquella casa, como por una experiencia, digamos, con mis vecinos, pues hicimos una intervención en el espacio público y vimos cómo el espacio público transformaba la vida de la sociedad, ¿no? Aumentaba la autoestima, la vanidad colectiva, cómo conseguimos constituir asociaciones de base, ¿no? Y al cabo del tiempo, después de distintos avatares, pues aquello fue siendo mi profesión, ¿no? Y bueno, fuimos teniendo varias experiencias, ¿no? El año pasado también recuerdo que concedíamos a Rocave Arquitectos el premio de arquitectura sostenible por el Mirar da Cova, y justo días antes había estado con unos amigos holandeses que les gusta mucho la cultura del vino, pero decían que aquella visita había sido absolutamente inolvidable por las vistas que había que hay sobre el Sil, que es un sitio absolutamente maravilloso, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando empezábamos a hablar de estas cosas, incluso de la biofilia, había gente que nos miraba mal, ¿no? Decía, esto suena muy raro, ¿no? Pero empezamos bueno, se publicó, yo creo que hace más de 12 años, pues el primer artículo en una revista profesional de un clúster de la madera, pero empezamos a hablar de psicología ambiental, empezamos a hablar de biofilia, y poco a poco nuestros propios socios, la sociedad en general, pues se fue familiarizando con este concepto, ¿no? Recuerdo que íbamos pues con muy pocos conocimientos, con sensaciones, con rudimentos que íbamos picando de aquí y de allá, pues fuimos a hablarle a los hosteleros de Vigo para promover, pues oye, el contacto con la naturaleza, que tenían bueno, y utilizar también la madera, que es un material biofílico, que conecta con la naturaleza, que nos reduce, que hay estudios que dicen cómo nos reduce la presión arterial, ¿no? Y nos entendían. Ellos no sabían, probablemente nunca habían leído al maestro, pero nos entendían perfectamente, sabían que eso estaba, ellos lo sentían, ¿no? Y bueno, en el año 2011, pues
publicamos, ¿no? Bueno, ayudamos, patrocinamos la publicación del libro de José Antonio Corraliza y Silvia Collazo, Naturaleza y Bienestar Infantil. Le precedían otras muchas publicaciones, lo cito esta solamente porque nuestra humilde contribución modesta pues fue ayudar a difundir. Y después nos dio mucha satisfacción porque leíamos, ¿no?, que para mí el mejor halago es que decían que es una publicación imprescindible para todo arquitecto, paisajista y urbanista, ¿no? O sea, realmente habíamos acertado contribuyendo a esa, digamos, a la difusión de ese conocimiento, ¿no? Bueno, también este año ya, pues también, digamos, nombramos socio de honor al Sergas, tenemos un convenio con el Clúster de la Salud y también concedimos el Premio de Arquitectura Sostenible al Centro de Salud de Laracha de Ezcurra Durande, Uzande, y bueno, que ahí se aplican ya estos conceptos de arquitectura en madera y realmente, pues bueno, nosotros estuvimos allí, obviamente no como pacientes, ¿no?, pero realmente la sensación que transmite el edificio, incluso con el olor de la madera, pues fue realmente fantástico, ¿no? Trabajamos, estamos muy ilusionados, hoy mismo nos comunicaban, ¿no?, desde el clúster desde el Sergas, ¿no?, que parece ser que se va a hacer la primera iniciativa de New European Bauhaus en Galicia, ¿no?, con la construcción de una cabañita, ¿no?, para, digamos, en el entorno de un hospital para que los enfermos empiecen a recuperar allí. Me parece muy interesante. Y después, bueno, también un poco que practicamos lo que predicamos, ¿no?, porque en el entorno de nuestro recinto industrial pues tenemos montones de árboles, tenemos miles de metros de terreno industrial dedicado a jardín. Cuando vienen los alemanes y los escandinavos les parece extrañísimo, ¿no?, que tengamos tantos metros dedicados a jardines, ¿no? Y bueno, y también más o menos, bueno, pues hace más de una década, constituimos una fundación, ¿no? En esta fundación, que son 30 metros, 30 hectáreas, en donde, bueno, pues tenemos animales, hacemos todo tipo de árboles frondosos, o sea, muchos espacios, ¿no?, digamos, para perderse, ¿no? Es un sitio muy bucólico. Y entonces hacemos terapias asistidas por animales y hacemos pues muchas actividades con colectivos desfavorecidos que padecen pues de síndrome de desarraigo con la naturaleza. Pues, por ejemplo, hijos de inmigrantes que sus padres no tienen recursos, ¿no?, para mandarlos a un campamento y se quedan encerrados en sus casas al cuidado de sus hermanos mayores, ¿no? Y bueno, normalmente siempre hacemos todas estas actividades con partners, en este caso Cruz Roja, y bueno, realmente es absolutamente emocionante, ¿no?, el efecto terapéutico que tiene la naturaleza, que bueno, se nota inmediatamente, ¿no? Se nota en cómo las personas que trabajan habitualmente con estos colectivos. Hemos hecho cosas también con la Universidad de Barcelona y con la Fundación Affinity con mayores, ¿no?, y, digamos, con terapias con burros o simples paseos por ahí, recogiendo pues un poco la fruta. En este momento pues recogen castañas y todo eso, se llevan agua de la fuente, ¿no? Y bueno, pues notamos, nosotros lo único que hacemos, no somos especialistas, no somos científicos, decimos que lo único que hacemos es facilitar el bisturí, el quirófano para que operen los especialistas, ¿no? Y quería decirles, esto no lo sabe ni siquiera José Antonio, pero le llamamos Fundación As Salgueiras porque no quisimos traicionar el espíritu del lugar, porque allí nacen el río Anllóns y se dan muy bien las salgueiras, que es un árbol que necesita mucha humedad. Eso sí me lo contaste un día. Ah, no Eso sabía. Sí lo sabía. No sabía. Bueno, ahí nace el Anllóns, que desemboca enfrente del San Martiño, ¿no? Y en aquel momento, este maestro que nunca conocí, más allá de las fotos precisamente de Conraldones nadando delante de las ocas, y José Antonio Corraliza pensaba, porque cuando hicimos aquella intervención en el pueblo, le dedicamos aquel espacio público a una persona muy querida por el pueblo. Y ese maestro inspirador, pues podría ser, decíamos, surgió
la idea de que podía ser una fundación dedicada a Konrad Lorenz o José Antonio Corraliza. Lo sabe en este momento. Bueno, con esto que es mi pequeña contribución sencilla, humilde, a una persona que admiro mucho, que para mí es un referente. Yo creo que en la psicología ambiental de habla hispana, no voy a decir más porque hay personas mucho más autorizadas que yo. Yo no soy un científico, soy una persona de práctica, ¿no?, y de acción, y no podía hacer otra presentación que no fuera con honestidad y en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Te voy a dar un libro después. Pues buenas tardes. Buenas tardes, ¿se dice? Estoy abrumado. O sea, yo agradezco todas las palabras de José Manuel, pero lo de Konrad Lorenz, la comparación con Konrad Lorenz, no hay color, ¿eh? Gana Konrad Lorenz, obviamente. No, pero le agradezco la intención. Y sobre todo le agradezco que tenga ese espíritu de querer ir más allá de las experiencias a las que se ve con las que se ve confrontado diariamente. Y también quiero aprovechar la ocasión, me siento muy halagado por estar aquí, por ser el telonero de la conferencia de Pedro. Creo que yo conozco algunas de sus publicaciones y me siento muy atraído por oírle personalmente. Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos, a Cristina, a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, que me hayan permitido siquiera venir a respirar el limpio aire de Santiago y poder compartir con todos vosotros. Os voy a tutear con vuestro permiso, ¿vale? Algunas de las reflexiones que tengo sobre estas cosas, si me deja el ordenador, porque es como siento, la primera diapositiva que voy a poner se llama, os la anticipo, se llama Esclavos del Espacio, pero ahora me siento esclavo del ordenador este. Ah, gracias. Está aquí. Ya está, sí, gracias. Quiero, en este tiempo que tengo asignado, voy a intentar no pasarme del tiempo. De verdad que quiero ofrecer algunas ideas de psicología ambiental con la pretensión de que me digáis si os pueden ser útiles o no. No tengo recetas, porque los arquitectos sí que encontráis las soluciones, yo no las tengo. Yo honestamente os voy a plantear he preparado, y me pasa con la conferencia esta, me ha pasado como cuando invito a amigos a comer, que siempre preparo demasiada comida, ¿no? Y bueno, luego si no me ha quedado muy bien, les digo que se las lleven en tupper. Si no, los tuppers me los quedo yo, los guardo, ¿no? Pero espero en este caso que si no os resulta muy útil lo que voy a contar, al menos podáis llevarlo en tupper. He preparado una presentación en la que primero voy a intentar describir someramente cuáles son los soportes conceptuales del enfoque psicoambiental y luego quiero plantearos dos estudios que hemos hecho, algunos de ellos vinculados a Salgueiras, la Fundación A Salgueiras, que mencionaba antes José Manuel, que fue publicado originalmente una primera versión allí, y otros sobre memoria ambiental. Pero después de escuchar a Cristina, sabéis que me arrepiento. ¿Sabes? Como cuando invitas a alguien a comer y le pones una cosa y dices, joder, podía haber preparado otra cosa. Porque justamente en el confinamiento, con mis alumnos de esta experiencia tan dura de dar las clases online, que seguro que muchos habéis tenido, pues hice un pequeño estudio sobre qué veían por la ventana y qué les gustaría ver. Y de esos datos los tengo en el pincho, pero no los puedo poner porque este ordenador no me deja editarlos, ¿no? Pero básicamente lo que planteaba es que, por eso me gusta mucho el título que habéis puesto a este ciclo de conferencias. Vosotros lo llamáis invisible, yo lo hubiera llamado oculto, ¿no? Porque la influencia de la casa es una influencia oculta. Y solo en momentos ocasionales, en momentos muy puntuales, nos damos cuenta, la casa, de cualquier espacio construido, nos damos cuenta. Cuando yo hice la tesis doctoral sobre emoción y arquitectura, me di cuenta de que la emoción que produce la arquitectura forma parte del conjunto de efectos
intangibles que tiene vuestro trabajo, ¿no? Y que a veces no sé si los arquitectos se dan cuenta de ello. Y uno de ellos ya entra, bueno, la presentación que he elegido es primero unos soportes conceptuales, algunos conceptos que me parecen importantes, sobre los que quiero que, si os interesa, podéis seguir pensando, que describen el campo de la psicología ambiental. Y luego voy a plantear 2 casos de estudio donde intento transmitiros cómo piensa un psicólogo ambiental. Uno sobre naturaleza y bienestar, y sobre eso que se llama biofilia y que a mí la palabra no es que no me guste, pero me parece imprecisa, ¿no? Yo creo que lo que nos tendremos que dar cuenta es qué aspectos del entorno que vive una persona son los que le producen mayor bienestar, que es lo verde, que en muchas cosas lo conocido, lo familiar, etcétera. Bueno, lo veremos ahora. Y luego quiero terminar, que es también es un poco atrevimiento por mi parte, presentándoos unas reflexiones y un pequeño trabajo empírico que recientemente hemos acabado. Se presentó los primeros datos en un congreso en el mes de julio de este año, que tiene valor. Solo un extremeño como yo se atreve a venir a Asturias, a Galicia, a hablar de nostalgia, ¿no? Porque no es fácil venir a Galicia a hablar de nostalgia, precisamente, ¿no? Entonces, voy a ver si quiero plantearos justamente cómo abordar, cómo estudiar ese tema, más allá de lo que son meras impresiones. Decía que la primera idea es que los entornos que vivimos, que aquí vosotros los habéis llamado efectos invisibles o dimensiones invisibles, tienen dimensiones ocultas, que a veces tienen un efecto parecido al de esta pecera invertida y que acaban generando precisamente esta sensación que es sentirnos esclavos del espacio, que posiblemente sea un rasgo común, que siempre hemos sido esclavos del espacio. Esta expresión no es mía, es de Rowling, un autor que lo escribió en 1998, un título que se llama Prisioneros del espacio. Pero tuvimos todos la idea clara de la esclavitud del espacio, del poder restrictivo del espacio en el confinamiento, pero no solo en el confinamiento. La idea de los prisioneros del espacio a veces nos coloca en una perspectiva como esta pecera invertida, donde nosotros creemos que estamos viendo los peces en una pecera, pero somos nosotros los que somos los esclavos del entorno en el que nos movemos. La psicología ambiental se articula sobre 3 supuestos básicos. Yo creo que si logro explicar claramente esto, ya os podéis considerar por lo menos cuarto y mitad de psicólogo ambiental, es decir, podéis utilizar algunas de las aportaciones que puedan resultaros de utilidad, ¿no? La psicología ambiental es un campo muy raro. Yo cuando empecé a estudiar esto, muchos colegas me decían, bueno, ¿y quiénes son tus pacientes? Y yo a veces estaba tentado de decir que mis pacientes eran los arquitectos, ¿no? O sea, los pacientes del psicólogo ambiental. No es así, pero últimamente tengo muy buenas interacciones. De hecho, estoy prácticamente todos los meses yendo a dar clases a la Escuela de Arquitectura de Madrid y para mí supone una especie de oxigenación de mi propio enfoque, ¿no? Porque la psicología ambiental se articula sobre 3 grandes supuestos que quiero resumir aquí. El primero es, lo expreso con esta frase, que es una deformación de una sentencia de ¿me oís bien? Es que lo de la cámara me obliga a estar sentado y yo me abrumo mucho cuando estoy sentado, ¿no? Pero bueno, es una deformación de una frase que escribió Montesquieu, ¿recordáis? El filósofo político, que decía que primero las personas hacen las leyes y luego las leyes determinan la manera de ser de las personas. Bueno, no tengo muy claro que esto funcione con las leyes, porque hay mucha gente que se escaquea, que son especialistas extraordinariamente hábiles para escaquearse, pero sí que funciona con las creaciones humanas. Desde aquel viejo mito de la creación de la arquitectura, la horda primitiva, recuerdan, ¿no? Deambulando por ese espacio entre la sabana, que un día decide que en vez de utilizar las ramas caídas de los árboles para hacer fuego y calentarse, las planta en el suelo, pone un chamizo e inventa el primer chamizo. Nos hemos dado cuenta que esas creaciones espaciales que hacemos son fruto de nuestra actividad, pero al mismo tiempo determinan lo que nosotros somos. Sin duda, las imágenes espantosas, ¿no?, de estas ciudades erizos que ven aquí van a determinar la manera de ser de las personas, ¿no? Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es que nosotros estudiamos como los arquitectos
Pero antes lo comentaba sutilmente Cristina en su presentación, ¿no? Los arquitectos no trabajan solo haciendo casas, trabajan haciendo casas para, o edificios, o espacios, para algo o para alguien. No trabajamos tampoco los psicólogos ambientales solo con las personas, ni solo con los espacios, sino con una unidad nueva, que es lo que compartimos, que es la unidad persona-espacio. Y esta idea es muy importante. Puede parecer un supuesto epistémico muy abstracto, pero es muy importante tenerlo en cuenta. No analizamos, por ejemplo, esta frase, a mí me gusta utilizar la expresión analizamos transacciones persona-ambiente o persona-espacio. Yo doy clase en la Facultad de Psicología y también en el grado de Ciencias Ambientales, ¿no? Y según con quien esté, empiezo con una de estas dos frases que tenéis enmarcadas en verde, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy con los de ambientales, les digo, tenéis que tener en cuenta que muchos problemas ambientales no tienen solución. Solo tienen solución si cambiamos el comportamiento humano. Por ejemplo, lo estamos viendo con el cambio climático. No hay, a pesar del optimismo tecnológico, no hay una solución técnica que hoy por hoy diga, acabamos con esto. Si no cambiamos el estilo de vida, la manera, en fin, especie de estrategia de mala adaptación que hemos hecho con el entorno y que se traduce en lo que llamamos el cambio climático, que más que un problema en realidad es una síntesis renovada de lo que antiguamente se llamaba la crisis ecológica, ¿no? Pero cuando doy clase en psicología, lo que les planteo es la frase que hay muchos problemas comportamentales que tratan los psicólogos que no tienen solución si no cambia el espacio en el que vive la persona. Por mucho que se empeñe el psicólogo, no lo consigue. Pondría 1000 ejemplos, pero nos estropearía la conferencia de Pedro que viene de después, ¿no? Entonces, si tenéis algún... Quiero que durante este tiempo, a lo mejor no tanto me escuchéis, pero que penséis e intentemos entreverar algunos pensamientos. Pero cuando voy a la clase de arquitectura, lo que les digo es esta tercera frase. Es que en realidad el espacio que se crea no solo es un espacio funcional, sino es un espacio para habitar. Y esto tiene un efecto muy importante, que es que acaba teniendo efectos referenciales para la persona. Yo lo traduzco en la frase de que somos los lugares que habitamos. Y según sean estos lugares, en gran medida sí vamos a ser nosotros. Hay una vieja tradición académica alemana que estuvo muy desprestigiada porque sabéis que todas estas ideas sobre el espacio vital y tal, ¿no? Los nazis lo mal utilizaron, ¿no? Como manipularon todo, manipularon la música, el arte, etcétera, ¿no? Pues también manipularon. Y un alemán que no es muy reconocido porque fue manipulado, escribió un libro en 1916-18 que se llamó Geopsique. Visto desde ahora parece una barbaridad en sus supuestos, pero visto antes habéis hablado de neuroarquitectura, desde las nuevas neurociencias, no tiene desperdicio el libro, porque lo que va intentando definir es cómo son las personas. Claro, los nazis lo utilizaron con la idea de carácter nacional y todas estas cosas, ¿no? Pero hay muchos supuestos que son muy interesantes de recuperar. Somos los lugares que habitamos. Yo creo que cuando hayáis olvidado todas las cosas que os cuento, por favor, esta frase llevárosla en el tupper, ¿no? Por lo menos porque intentemos dar vuelta a esto, ¿no? Y esto tiene se podría resumir en esta frase que tenemos aquí, ¿no? Que si queremos explicar el comportamiento de una persona, hay que acudir al lugar en el que ocurre. No podemos, y esto es un reto muy importante para nosotros como psicólogos. A lo mejor no es tanto para vosotros es una responsabilidad, pero para los que trabajamos en psicología necesitamos ir al lugar. Yo siempre, me llama mucho la atención una frase que igual muchos de vosotros pensáis que es un sofisma, ¿no? Y más a esta hora de la tarde, ¿no? Y es pensar, fijaros que es posible que encontremos más diferencias en la manera de ser de una persona, de una única persona, cuando está en dos lugares diferentes, y encontremos muchas más semejanzas en el comportamiento de personas diferentes cuando están en el mismo lugar. No sé si veis la paradoja. Muchas veces tendemos a decir, no, es que, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar percepción de paisaje, todo el mundo me decía, es que esto es una cuestión muy personal. Jope, pues si no podemos estudiar cuestiones personales, los psicólogos, ¿a qué nos dedicamos? Precisamente lo que tenemos que encontrar es las reglas que estructuran esto. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas más semejanzas en el comportamiento de niños diferentes cuando están en el aula o en un patio de recreo
y hay mucha más diferencia en el comportamiento de un niño cuando le cambiamos de lugar. Esta idea es lo que quiero transmitir con esta frase, ¿no? Fijaros, quiero que miréis esta foto, porque antes se ha mencionado biofilia. Es una foto de Madrid, la pasaron un movimiento de Madrid que se llama Acción Educativa, que tiene una división que se llama La Ciudad y los Niños. No sé si podéis apreciar la foto desde ahí, desde el fondo, ¿no? Sería muy interesante parar la conferencia aquí y que siguiéramos analizando qué significa. Bueno, yo he estudiado mucho, como muchos de vosotros, a Kevin Lynch, su idea de la imagen de la ciudad, y utilizamos muchas técnicas pictóricas y de otro tipo, ¿no? Esta me sorprendió. Me gustaría someramente tener la posibilidad de que dijerais vuestra opinión. ¿Qué es lo que os llama la atención de esta imagen, ¿no? A mí me recordaba precisamente el título de una monografía de un arquitecto que se llamaba La metrópoli vacía. No sé si os suena, me parece que el autor era Fernández Alba, ¿no? Por ejemplo, llama mucho la atención que los edificios que Kevin Lynch llamaría legibles, salientes, son de televisión, ¿no? Y lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, estas torres, las torres de Caja Madrid. No sé si veis el ratón que veis aquí de Plaza de Castilla, ¿no? Pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una es que no hay nada de verde. Bueno, tres. No hay nada de verde, salvo el color verde de Caja Madrid, ¿no? De la entonces Caja Madrid. No sé si... otra cosa muy importante, no hay calles para andar. Hay lugares, Kevin Lynch lo llamaría lugares desconectados. No sé si lo veis. Y era una niña de 12 años. Y tercero, no hay personas. Y las únicas personas que aparecen en la cancha de baloncesto y en un columpio, en realidad son más bien figuras de atrezo que realmente actores sociales que ocupen un espacio. Están puestos ahí como elementos de atrecho decorativo más que otra cosa, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la ciudad para generar esta imagen tan espantosa? Que parece que han tirado una bomba H y han quitado toda la gente y, por tanto, todos los significados de la ciudad. Y esta chica vivía en un barrio relativamente popular de Madrid, un barrio de clase media, no muy alta, un barrio con muchas redes sociales y vecinales. Y tenía cierta autonomía. De hecho, pertenecía a un movimiento estos de autonomía de los niños en el desarrollo de la ciudad. Y sin embargo, esta es su imagen de la ciudad. Porque nos olvidamos de que cuando diseñamos un espacio, estamos diseñando escenarios. En realidad, si me permitís la expresión, espero que nadie se sienta infravalorado, el arquitecto cuando diseña espacio es un escenógrafo y tiene que estar pendiente del guión y del argumento y de la historia y del... Esto pasó en Roma, ¿no? Seguro que lo habéis recordado, ¿no? Y los psicólogos ambientales utilizamos este concepto que es escenario de conducta. Recordáis, el año antes de la pandemia salió este titular en El País de que el Ayuntamiento de Roma prohibía sentarse en la escalinata de la Plaza de España, que es una escalinata espectacularmente bonita, vamos, no sé si compartís esta idea. Claro, la pregunta era ¿por qué la gente se sienta en una escalera, ¿no? O la otra es, ¿por qué prohíbes que una persona se sienta en la escalera? Se prohibía porque colapsaba. En realidad, lo que era un lugar, una estructura, una infraestructura de conexión, se acababa convirtiendo en un lugar estancial donde la gente saboreaba el sándwich o el bocadillo o el trozo de pizza o el helado, ¿no? Y lo prohibió directamente, ¿no? O pensad, por ejemplo, en esta idea, que es una idea aún no desarrollada de Álvaro Siza, no sé si lo conocéis, del proyecto que ganó para la modificación del perímetro del Prado en Madrid, ¿no? Y del Reina Sofía, aquello que generó en su momento lo que la baronesa Thyssen se subiera a los árboles, ¿lo recordáis, no? En estos momentos la imagen sigue siendo la de la izquierda y Álvaro Siza proponía la de la derecha. No sé si habéis estado recientemente en esta zona, porque da igual, yo estuve el otro día y es imposible deambular por esa calle, sobre todo a la hora del mediodía, donde están los viandantes, la gente que te reparte los dípticos de los restaurantes de menú de la zona. Esto nos lleva a la idea de cuando pensamos en un escenario de conducta, automáticamente tenemos que pensar en
¿Con qué resulta compatible ese escenario de conducta? El actual es muy compatible para facilitar el tráfico rodado, la conexión entre Atocha y Cibeles, pero no para facilitar la conexión entre los 3 grandes museos que hay en este entorno, el Thyssen, el Prado y el Reina Sofía, ¿no? Que es mucho más adecuada a la función de la propuesta que hacía Siza, con todas las limitaciones y críticas que se puedan hacer, que eran muchas, ¿no? Pero yo ahora me interesaban más las soluciones a nivel de suelo, más que las soluciones de equipamiento, ¿no? Y esto contrasta con un artículo muy importante que se publicó en Psicología Ambiental en la revista Science, que lo publicó Stanley Milgram, que el año 1920, cuando estábamos en pleno confinamiento, no pudimos celebrar, que era el 50 aniversario de su publicación, donde acuñaba un concepto muy importante ligado con esto. Hay espacios que saturan. Él escribió un artículo que se llamaba La experiencia de vivir en las ciudades, publicado en 1970, que lamentablemente pocos psicólogos lo han estudiado y también yo creo que pocos arquitectos, pero es muy interesante porque él desarrolla un concepto extraordinariamente potente que está ligado con esto, que es el concepto de sobrecarga informativa. A partir de una primera frase que he subrayado en rojo, que cuando lo he puesto para esta presentación me he dado cuenta que la memoria te falla, porque yo creía que la frase era: cuando entré por primera vez en Nueva York creí entrar en una selva, y la literal es: creí entrar en una pesadilla, pero en mi recuerdo era una selva, ¿no? No sé por qué extraña asociación. El concepto de sobrecarga es muy importante y es casi el concepto teórico más importante que quiero comentar. Cuando nosotros hemos estado viviendo, cuando Cristina hablaba de los espacios de las casas en el confinamiento, lo que estábamos viviendo no es que la casa estuviera mal o bien o mejor o peor, las casas no cambian. Lo que cambia es el proceso, bueno, sí que cambian, pero no cambian. Lo que cambia es el tipo de transacción que nosotros hacemos. Imaginad que estáis viviendo con una persona que os condenan a estar 5 años con la persona más adorable que podáis imaginar en la misma habitación. No voy a decir que a los 2 días, pero de seguro que a los 6 meses empezáis a notar cosas raras en esa persona que hasta que entrasteis en esa habitación confinada os resultaba adorable. Quiero plantear con esto que la idea de la sobrecarga es muy importante. La sobrecarga, para entenderlo, os voy a pedir un cierto esfuerzo de abstracción. Quiero que penséis en este croquis, que yo, como no soy arquitecto, dibujo fatal. Seguro que cualquiera de vosotros lo hubiera dibujado mejor. Vamos a poner en relación el nivel de estimulación que proporciona un espacio con el nivel de bienestar o el nivel de competencia que ese espacio provoca. Si el nivel de estimulación es muy alto, muy variado, muy complejo, muy vasto, veis, nosotros tendemos a pensar que disminuye el nivel de bienestar. Por ejemplo, esta era la idea de Milgram con la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, por sobrecarga, satura. Claro, la alternativa, ¿qué es? Vivir en un pueblo de Extremadura, lo que yo alguna vez, perdonad la alusión extremeña, llamo el síndrome de Puerto Urraco. Claro, Nueva York es muy peligroso, pero Puerto Urraco, ¿recordáis aquel pueblo en el cual vete tú a saber qué cosas, nunca se explicó ni psicológica, ni arquitectónica, ni urbanísticamente por variables espaciales esto? Se produjo un asesinato en serie de 6 personas sobre un total de 60, que cargaron al 10% de la población en una tarde, ¿no? ¿Os dais cuenta de que los dos extremos son malos? Es lo que representamos cuando hay un nivel de estimulación muy alto. No sé por qué no funciona el ratón. Bueno, da igual. Lo veis en el extremo, o un nivel de estimulación muy bajo, lo que vemos aquí en la izquierda, ¿no? Entonces, digamos, tenemos el síndrome de Puerto Urraco o el síndrome de Nueva York, que lo podríamos representar en estos dos tipos de espacio. El óptimo de estimulación lo vamos a encontrar en el nivel intermedio de estimulación. Esto tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, ahora está en debate el diseño de espacios de cuidado. No sé si aquí en Galicia también supongo que es el debate, ¿no? Cuando planteamos residencias de ancianos como las que se han planteado hace algunos años, estábamos planteando escenarios a veces de sobrecarga estimular, por ejemplo, muy grandes, donde comían 110 personas a la vez. ¿Cómo alguien se puede encontrar bien comiendo todos los días 110 personas a la vez? Ya no entro en la calidad de la comida, ¿vale?
La idea es, podemos estar en contextos de sobredemanda ambiental o en contextos de monotonía estimular, en contextos aburridos, como el que veis a la izquierda, ¿no? La monotonía estimular es como los psicólogos, que sabéis que a veces ponemos palabras muy artificiosas para cosas normales, es como los psicólogos llamamos a lo que la gente conoce como el aburrimiento. ¿Qué fue lo que nos pasó en el confinamiento? Pasamos, por eso los primeros días fueron muy agradables dentro del susto que teníamos, pero a continuación nosotros se produce una respuesta que llamamos los psicólogos hambre de estímulo. Intentamos, perdonadme que vuelva aquí al gráfico, no sé cómo se enciende esto. Bueno, hablo más alto. Es mi torpeza tecnológica. Bueno, da igual, ¿me oís? Sí. Bueno, pues entonces Gracias. En el confinamiento estábamos en esta situación de baja estimulación. En un día normal de estos apurados estamos en esta situación de la monotonía frente a la diversidad estimular. Y nosotros podemos crear espacios muy monótonos o espacios muy sobrecargados, como la calle de Las Vegas, para entendernos, esta famosa calle, la que tenemos todos en la imagen de las películas, ¿no? Entonces, la idea precisamente es encontrar en el diseño el punto del nivel óptimo de estimulación. Muchas residencias de ancianos son sobrecargantes por la diversidad de información, porque son espacios incontrolables, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el mayor reto. O a veces son por el nivel muy bajo, ahora sí que funciona el ratón, por el nivel muy bajo de estimulación, porque siempre se hace lo mismo, porque no te permiten ni siquiera tener, en algunas residencias, ni siquiera las fotos ni siquiera utilizar toallas de tu ajuar, por ejemplo, por cuestiones de lavandería. O sea, entonces, la idea, esto es lo que, volvemos a la idea de la docilidad ambiental o de la esclavitud del espacio. Nos vamos a encontrar con dos zonas, que si os fijáis, lo que vamos a encontrarnos es que necesitamos hacer diseños de espacios en este en torno al punto medio, o un poco por encima del nivel de competencia de las personas, y entonces promovemos lo que llamamos la zona del máximo nivel de ejecución, o un poquito por debajo del nivel de competencia de la persona. Y entonces diseñamos espacios de la zona de máximo confort, de lo que podemos decir los espacios con los que se interactúa más fácilmente. Este es el mayor reto del diseño que tenemos, y no ir a los extremos de la monotonía estimular o de la sobredemanda ambiental. Porque lo que sabemos es que, esta mañana lo comentaba con una persona cuando me hacía una pregunta y le decía, ¿qué es lo contrario del ruido? ¿Podéis pensar, podéis responder qué es lo contrario del ruido? ¿Qué es lo contrario del ruido? No, desde el punto de vista psicológico no es el silencio, es los jardines de la Alhambra, por decirlo de alguna manera. Porque el silencio puede ser tan inquietante o más que el ruido. De hecho, hay muchos estudios que lo avalan, no tengo tiempo para plantearlos, pero la experiencia del silencio, que es una experiencia de bajo nivel de estimulación, provoca una respuesta que llamamos de hambre de estímulo. Por ejemplo, en muchos casos, en laboratorio donde se han hecho este tipo de experiencias, se ha visto como una persona, por ejemplo, en una situación inmersa en agua con una temperatura constante, primero entra en una fase de mucha relajación, de mucho confort, pero hay un momento en el cual, sabéis, por las fases del sueño y por las secuencias cerebrales de actividad-reposo, hay un momento en el cual la persona empieza a hacer cosas raras, sin despertarse. Por ejemplo, empieza a frotarse los brazos o empieza a chapotear en el agua, que es una situación de hambre de estímulos, necesita variedad estimular. Entonces, lo que quiero que veamos es que el diseño, teóricamente, para el óptimo, estaría el nivel de transacción más productivo, se encontraría en este nivel intermedio de estimulación. Ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy poblado, ni completamente desértico, ni muy acogedor, ni muy inhóspito, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo todas estas dicotomías. Y esto nos lleva a que desde el punto de vista de la compatibilidad podemos hablar, y ya voy a pasar de la teoría, voy a ir a los casos de estudios, de entornos controlables, entornos
facilitadores y entornos restauradores. No todos los lugares hay que evaluarlos igual y no todas las partes de un lugar hay que evaluarlas igual. La idea del entorno, hay lugares donde lo importante es que la persona sienta que tiene el control sobre la situación. Hay un tema de debate que fue apasionante hace unos 55 años, que fue el caso de Pretty Go. No sé si lo conocéis, miradlo. Es un caso de Housing Project, de proyecto de vivienda social, en la época pre-kennediana, de los más importantes de Estados Unidos. Os cuento en resumen. El edificio estaba hecho para 4.000 familias, en San Luis, en Missouri, se inaugura en 1958-59, fue premio de arquitectura como de manera de resolver la vivienda social. 1956 o 55 se inaugura. En 1972 hay que proceder a la voladura controlada de todo el complejo hecho para 4.000 familias. Porque se había convertido en un lugar invivible. A mí me evoca mucho un edificio que no quiero hablar mal de él, porque está muy bien, que es lo que en Madrid llamamos el ruedo de la M30, ¿no? Un edificio de Sainz de Oiza, no sé si lo conocéis, que fue una solución, fue desde el punto de vista facilitador, resolvió el problema de la infravivienda, pero ha generado un problema todavía mayor. El año pasado yo estuve con mis alumnos en este edificio y bueno, se ha convertido en un gueto en mitad de la ciudad, pero eso es otra cuestión. Y vamos a hablar también de entornos restauradores. Deberíamos ver rasgos de todo esto, pero nos va a llevar muy lejos. Nos vamos a quedar con que siempre vamos a tener el dilema. Fijaros estos dos tipos de espacio. ¿Cuál creéis que son configuracionalmente muy parecidos? Son una estructura envolvente. En términos configuracionales de percepción de paisaje, podríamos decir que son paisajes misteriosos, son paisajes muy cerrados también, pero veis que tiene connotaciones muy diferentes una solución y otra. Y la respuesta puede ser la biofilia, sin duda, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que ir a ver por qué este espacio de la izquierda, qué es lo que lo caracteriza. Y bueno, la psicología ambiental, quería hablaros de las tres caras, pero porque voy muy mal de tiempo y de verdad que quiero terminar con un poco de premura para ver si nos da tiempo a discutirlo. La psicología ambiental tiene tres caras, una muy centrada en entornos construidos. De hecho, la psicología ambiental, cuando nació en los años 60, los primeros libros se llamaban Psicología de la Arquitectura. Y era muy apasionante y todos los que nos dedicamos a esto en la primera etapa bebíamos de esta cuestión, ¿no? En segundo lugar, luego con el impacto de la crisis ecológica, la psicología ambiental se hizo más verde, se centró en el estudio de la naturaleza y los espacios naturales, y naturales y naturalizados, y también ahora colabora mucho en cuestiones relacionadas con la crisis ecológica y los cambios de conducta y de estilos de vida que requieren las soluciones ambientales. Por ejemplo, en lo que es la psicología más relacionada con el entorno construido, hay muchos temas muy relacionados que son los que se estudian. Por ejemplo, a mí me interesan mucho los procesos de apropiación del espacio. Antes Cristina decía que había que pensar en la persona para diseñar una casa, desde luego que sí. Pero, por otro lado, sed confiados, porque la persona, si la casa se lo permite, en muy poco tiempo se la va a apropiar, va a convertirla en suya. No sé, uno de los estudios que yo hice una vez, dos que recuerdo, uno era en colegios mayores de Madrid, no en los de la Autónoma, que son diferentes, que no son de esta gente que grita a las chicas barbaridades, ¿no? Todas las habitaciones eran prácticamente iguales y era muy interesante ver lo que ocurría en cada habitación pasado mes y medio del inicio del curso. Cada habitación era de otro, no se notaba que fueran iguales. Esto es lo que llamamos los procesos de personalización y de apropiación del espacio, ¿no? Pero también lo hicimos en un barrio de Madrid que a mí me gusta mucho como ámbito de estudio, donde hay muchas calles con nombre gallego, que es el barrio del Pilar, no sé si lo conocéis, un edificio, un barrio, en fin, muy interesante para analizar también, ¿no? Hicimos un análisis de 100 salones, de 100 viviendas distintas, que eran todas iguales, como sabéis, porque los proyectistas de este barrio debieron invertir mucho en construcción, pero yo creo que en diseño, pues como que no invirtieron mucho, que tiraron del mismo proyecto una y otra vez, luego cambiaron en algún momento, ¿no? Y era muy interesante ver cómo, a pesar de la uniformidad, de que la estructura restrictiva del salón era la misma, de los 100 salones, los usuarios le habían dado una atmósfera completamente distinta. Incluso aunque el patrón
decorativo era el mismo, o sea, nosotros llamamos el patrón estereotipado del salón, ¿no? Mesa de comedor, mesa de tresillo, foto de la boda o foto de la comunión o foto de la mili, según lo que fuera. O sea, los elementos eran los mismos, pero el aire era completamente distinto. Bueno, todos estos temas, por ejemplo, yo voy a hablar aquí de identidad del lugar luego. Y quiero plantearos rápidamente 2 casos de estudio. Uno, muy brevemente, sobre la relación, las transacciones entre la persona y el espacio, sobre la naturaleza y el bienestar en la infancia. Tiene que ver con lo que llamamos el espacio restaurador que hemos dicho antes. No lo he explicado con detalle porque lo quería comentar aquí. Ya hablamos de que un entorno restaurador, cuando ayuda a una persona a recuperarse del exceso, de la paliza que le ha dado otro espacio. Igual que nos ocurre con las personas, ¿no? Después de una conferencia como la que yo os doy, luego vendrá la de Pedro y os restaurará, ¿no? Os ayudará a recuperaros del exceso de atención que yo os he provocado, ¿de acuerdo? Esta es esencialmente la idea de restauración. La acuñamos en 2 libros. Uno es el libro de As Salgueiras, que comentaba antes José Manuel, que lo hemos reactualizado, una versión con más investigaciones en el año 2019, que es tanto Silvia Collado como yo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué efectos tiene la naturaleza? Mirad, en el confinamiento, y a mí me ha pasado también en periodos de, pues eso, cuando estás un periodo de tiempo hospitalizado por alguna razón, hay muchas veces que echamos de menos mucha estimulación, esa variedad estimular que comentaba antes. Y dentro de los elementos estimulares echamos mucho de menos, a veces la naturaleza no es, y no sabemos si esto es reflejo de una moda o realmente tiene que ver con procesos más filogenéticos, si me permitís la expresión, por procesos que tienen más que ver con la especie, más que con lo que el individuo aprende. Y así surgen 3 preguntas. Y lo digo ahora porque ahora está en boga que con los fondos Next Generation, se llaman estos fondos que se están distribuyendo, se están desarrollando estrategias de renaturalización de espacios urbanos, ¿no? Yo os aconsejo que miréis estas propuestas, ¿no? Y sobre todo, me gustaría que el dinero que se va a invertir se invirtiera bien. Las preguntas que hay debajo de todo esto, de lo que se llama la renaturalización, es si la naturaleza es una moda o es un mero ornato, como muchas veces en las maquetas que hacen algunos arquitectos, donde se ponen los arbolitos, o si realmente es una necesidad psicológica. Bueno, yo tengo una respuesta. Obviamente es una necesidad psicológica. No es fruto de una moda. Y esto tiene que ver con muchas razones, ¿no? Y tiene que ver con lo que se llama ahora el trastorno por déficit de naturaleza, que se basa en el libro de Lowe, que ha sido traducido un año antes del confinamiento, que habla de cómo realmente hemos utilizado la arquitectura, la construcción, la ciudad, las murallas de la ciudad como una muralla defensiva de las amenazas de la naturaleza. Y esto tiene sentido. Pero lo hemos hecho una muralla tan impenetrable que estamos viviendo en mundos distintos. Y no solo ha disminuido el contacto con elementos naturales o naturalizados, sino que no encontramos recursos para hacer frente a las experiencias persistentes de fatiga estimular y de estrés que vivimos en los entornos urbanos, en los entornos construidos. No encontramos variedad estimular. O sea, uno puede encontrarse un día un Guggenheim y decir, bueno, esto es una variedad arquitectónica, pero imaginad que toda España, como alguna vez alguien intentó soñar, afortunadamente no lo cumplió, se llenara de Guggenheimitos, sería horrible. Por muy espectacular que te parezca el Guggenheim, te parece espectacular porque es uno solo, pero si tienes un Guggenheim como soñó el 90% de los alcaldes de este país, tener un Guggenheim en su ciudad. Bueno, la idea de la desconexión con la naturaleza es utilizar la naturaleza como un referente emocional. Y esto produce trastornos que tienen mucho que ver. Me da mucha rabia, no quiero utilizar la palabra trastorno, porque a veces los psicólogos tendemos a psicopatologizar la vida cotidiana. Y si decimos que hay un trastorno por déficit de naturaleza, igual hay un laboratorio que inventa una pastillita que la va a llamar naturalina y cuando tu hijo tenga déficit de naturaleza, dale esta pastillita. No es eso. Yo lo acepto a pesar de la ambigüedad de la expresión, porque es una manera de poner en cuestión las agendas de vida diaria que estamos desarrollando. Estamos desarrollando agendas de vida diaria muy vinculadas a la tecnología, muy vinculadas a lo virtual y las vamos a tener que seguir haciendo muy vinculados a la falta de ritmos circadianos, de luz como lo que tenemos aquí, por muy agradable que sea,
etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene consecuencias. Por ejemplo, una de ellas, lo veis aquí en la parte de la izquierda, es que se utilizan menos los sentidos. Mirad, os voy a contar una anécdota. Yo lo llamo esto, los psicólogos lo llamamos sordera psicológica. La experiencia de la sordera psicológica no es la de una persona que no oye, sino es una persona que no discrimina. Yo estaba haciendo la evaluación de un recurso de educación ambiental que había en Madrid que se llama el Tren de la Naturaleza, que implicaba subir a un piso, a un pico, el pico más bonito que hay en la Sierra de Guadarrama. Madrid no tiene muchos encantos, pero la Sierra de Guadarrama es una maravilla a pesar de todo, ¿no? Y el pico de Peñalar aún más, que tiene una altitud de 2000 y pico metros, ¿no? Y que fue redescubierto incluso su uso educativo por la Institución Libre de Enseñanza, como muchos de vosotros sabéis. Y estaba evaluando, llevaba muchos niños de colegios y tal, y intenté que se callaran y que me dijeran que estaban oyendo. Había un viento ululante y a lo lejos se oía un arroyo, pero era a lo lejos, era como un sonido de fondo, podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero el viento era ululante. Conseguí que se callaran, les dije, ¿qué oís? No oímos nada. ¿Qué oís? Le puse una grabadora y les puse la grabación. ¡Ah, el viento! No se habían enterado que estaban oyendo el viento. Era como la estimulación. Al final, yo lo llamé esto el fenómeno del analfabetismo natural. Al final, no, es como cuando vives en un entorno muy ruidoso y pasa la ambulancia y ni te enteras de que... No es que no lo hayas oído, claro que lo has oído, te ha despertado, te ha molestado, pero no te has enterado de que era la ambulancia, no discrimina. La idea del menor uso de los sentidos provoca unas dificultades muy altas de atención y mayor riesgo de tasas de enfermedades físicas y emocionales. Vamos, y es lo que llamamos restauración. La explicación de la restauración tiene dos razones muy importantes. Una es como un problema cognitivo, es decir, cuando tú se te satura, por ejemplo, en el confinamiento lo que nos pasaba es que por monotonía estimular, no sé si os habrá pasado en el confinamiento, que se producían muchos olvidos, lo que se llama la memoria borrosa, ¿no? Que de repente yo tenía que apuntar todas las cosas porque se me olvidaban de una vez para otra, era incapaz de retenerlas. Y no es que no tuviera memoria, era las nieblas en la memoria que llaman los psicólogos por monotonía estimular. Disminuye tu capacidad de atención. Y otra es la reducción de estrés. Mirad, podría contaros la teoría, pero os lo voy a contar con una investigación. Esta sí que me voy a levantar, voy a hablar más alto. ¿Vale? Este es un experimento hecho por Ulrich y un equipo que algunos lo han vinculado a las estrategias biofílicas, pero en realidad es mucho más interesante. Es cómo opera un estímulo para reducir el estrés. Se utiliza un paradigma de investigación que está vinculado a las pruebas de esfuerzo que hacen los cardiólogos, ¿recordáis? Las ergometrías, esto que te ponen en una cinta a correr y te ponen los electrodos para registrar tu actividad vascular, ¿no? Y lo que hacen es, durante 10 minutos, como veis aquí arriba, hace que la persona corra y veis que hay una constante, en el caso de arriba, en este es la conductancia de la piel, la actividad electrodérmica. Después de 10 minutos corriendo, la temperatura pasa del nivel basal, que es 0 grados, no quiere decir que sea 0 grados, sino el nivel de partida es 0, hasta un nivel de 16. Y así pasa con 4 canales que maneja el polígrafo, que son la tensión muscular, la tasa cardíaca y las pulsaciones. Durante 10 minutos la persona corre y aumenta sus constantes fisiológicas. Es decir, en términos funcionales, se estresa. Es una situación de estrés fisiológico, de activación fisiológica. La cuestión es cuánto tiempo tarda en volver a recuperarse del proceso de estrés inducido. ¿Vale? ¿Y en qué condiciones? Y entonces, lo que hizo Ulrich muy sagazmente, y yo lo he intentado replicar, es en la habitación contigua, se mantenía la persona aún con los electrodos puestos y analizaba cuánto tiempo tardaba en recuperar el nivel basal, es decir, el nivel previo al inicio de la carrera en la cinta. ¿De acuerdo? Y ahí puso 3 condiciones. En una ponía un diaporama con imágenes del urbanismo duro, de edificios altos, edificios tipo libro, etcétera, ¿no? Imágenes de urbanismo duro de barrios. Otra imagen era calles más peatonales de una ciudad, pero con coches, con ruido. Y una tercera eran imágenes de naturaleza, ¿vale? De paisajes de naturaleza. Y fijaros,
Nada, cuando necesito el ratón no funciona. Fijaros en la imagen de la izquierda, cuando se contemplan escenas de naturaleza, lo veis que está redondeado en rojo, la persona se recupera del nivel de estrés en el indicador de conductancia de la piel en 7 minutos. Mientras que en este nivel, en 7 minutos, cuando contempla escenas del urbanismo duro o incluso de calles con ruido, está a la mitad del proceso de recuperación. ¿Se ve? Esto se detecta en la conductancia de la piel, que es un indicador de actividad electrodérmica, de sudor, vaya, ¿no? Se comprueba también con las pulsaciones, que es lo que tenéis a la derecha, perdón porque haya sido tan pequeño, donde incluso cuando contemplan escenas del urbanismo duro, el estrés se dispara, aumenta. Ocurre también con la tensión muscular, no con la tensión arterial. Lo veis abajo, que en 4 minutos prácticamente la persona se ha recuperado del nivel previo a la inducción de estrés. Y ocurre también con la tasa cardíaca, aunque es más difícil de ver, porque como sabéis la tasa cardíaca tiene una función sinusoidal, no pasa de arriba a abajo, sino que vamos superando escalones, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto quiere decir que el estrés es una respuesta adaptativa con la que contamos para hacer frente a retos o a amenazas. No es peligroso estar estresado, lo que es peligroso para la salud es estar estresado durante mucho tiempo. Por tanto, si contamos con un recurso estimular que reduce el tiempo que estás estresado a la mitad de tiempo, estamos consiguiendo un recurso saludable. Es decir, estamos diseñando un ambiente terapéutico. No para curarse, que sería otro rollo. El debate sobre los hospitales es otro, ¿no? Sino un ambiente terapéutico. Hay muchas investigaciones, pongo esta porque me parece la más interesante, pero hay muchas evidencias en la investigación, por ejemplo, esta sobre la salud mental, un tema que está muy de actualidad, de las personas mayores según el tipo de experiencias que habían tenido en la infancia de contacto con la naturaleza. Y muestra que los adultos actuales que tuvieron niveles altos de contacto con la naturaleza en la infancia presentan peores índices de salud mental registrados en las 2 últimas semanas. Valoran menos la naturaleza en la etapa adulta, pero, por ejemplo, no afecta a la vitalidad. O, por ejemplo, razones positivas de los efectos de los espacios verdes y azules. También, últimamente hablamos mucho de verde y no nos damos cuenta de que también es muy importante el agua. Y me ha impresionado muchísimo este estudio, que es de hace menos de un año. Yo lo conocí en septiembre... No, en mayo se ha publicado de este año, me parece, sí, en 2022. Un artículo de una revista de epidemiología. No sé si podéis ver el título. Uno de los temas que planteó el confinamiento es la soledad de las personas mayores. Claro, este problema existía. El confinamiento lo que hizo fue hacer que emergiera como cuestión, ¿no? Este artículo es una evaluación del equipamiento urbano de 8 ciudades y el título es ¿Más verde, menos soledad? Entre interrogantes. Y una de las evidencias que aparece en este artículo es que disponer de al menos de un 30% de espacios verdes más en un radio de 1.600 metros de la vivienda propia hace que las personas mayores tengan menor sentimiento de soledad que si tienen en ese mismo radio solo un 10% de espacios verdes. Lo cual da idea de que cuando hacemos un espacio verde no estamos poniendo solo un arbolito de adorno, sino estamos creando un escenario, como os decía antes, una oportunidad, por ejemplo, de relación, de encuentro, o un lugar en el que uno cree posible que puede encontrar a otra persona. En estos experimentos de aburrimiento, que se han hecho muchos, porque el aburrimiento se ha utilizado incluso como tortura, por muchas agencias de inteligencia, os lo digo de verdad, y han financiado muchas investigaciones de estas que se hicieron en los años en plena Guerra Fría, ¿no? Recuerdo uno que se hizo con primates, ¿no? A los primates eran unos monos, creo que eran macacos, a los que se les enseñaba a abrir una ventana. Los macacos son bastante habilidosos con tareas manuales y era fácil que aprendieran a abrir una ventana. Y se les metía en una habitación y se les inducía un estado de monotonía estimular, que aguantaran en la habitación todo lo que pudieran sin ninguna variedad estimular, se les mandaba comida y tal. Pero tenían 2 ventanas y en esas aprendieron a abrir las 2 ventanas, se les enseñó, y por una ventana veían una reproducción del hábitat donde ellos se habían criado, de un hábitat selvático. Y en el otro veían imágenes de otros primates como ellos. ¿Sabéis cuál era la ventana que abrían más compulsivamente?
aquellas por las que veían a otros como ellos. Habrían la otra también, pero habría mucho más. Es decir, el espacio verde es la oportunidad que uno cree que tiene de ver a alguien, como el primate del experimento de abrir y ver a otros monos. Bueno, esto es muy... Bueno, a mí me parece muy interesante, pero igual me apasiona mucho y vosotros estáis completamente aburridos, lo entenderé, esta especie de ambivalencia. Y en el mes de enero-febrero, en el National Geographic, vi esta noticia que también me impresionó mucho, ¿no? Que antes lo ha sugerido José Manuel cuando hablaba de utilizar la naturaleza como recurso terapéutico. De hecho, ahora se está investigando, los médicos canadienses recetan la entrada gratuita a los parques nacionales de allí, porque allí sabéis que los parques nacionales hay que pagar entradas, ¿no? Pero estos están recetando estancias en la naturaleza, algunos médicos suecos, a personas mayores que empiezan a tener síntomas de degeneración neurológica. No quiere decir que la naturaleza les quite la degeneración neurológica, pero se ha comprobado que retrasa la aparición de algunos síntomas. Pero esta es otra cuestión. Esto nos lleva a la idea de que realmente es algo más que un adorno, más que una... y nos plantea, y este es un experimento que hicimos con niños, donde... Perdón, Silvia Collado y yo, donde evaluamos el nivel de naturaleza cercana de los niños y por otro lado les pasábamos una escala de estrés percibido. No sé si sabéis que uno de los problemas que afecta a la infancia en estos momentos es el estrés, las condiciones de alto nivel de estrés que viven. A veces por riesgos, a veces por bullying, a veces por los problemas de desestructuración familiar, a veces por la desaparición de referentes queridos, de abuelos, etcétera, ¿no? Bueno, hicimos este estudio y clasificamos a los niños y a las niñas en 3 grupos. Aquellos que tienen un nivel de naturaleza cercana, alto, medio y bajo a su casa y al colegio. Entonces, lo hicimos con 24 indicadores. Por ejemplo, poder ir andando en menos de 10 minutos a un parque, etcétera, las vistas que tenía de la ventana, si tenía jardín propio, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hicimos de psicólogos y les pasamos un test de estrés percibido. Estos son ejemplos de casas de nivel de naturaleza cercana, alta, media y baja. De un experimento lo hicimos en España y en Irlanda. Estos son imágenes de la muestra irlandesa. Y estos son ejemplos de colegios. Porque los colegios son espacios donde los niños y las niñas pasan mucho tiempo también y donde inexplicablemente, bueno, tiene muchas razones, hay escasa presencia de la naturaleza en muchos de ellos, ¿no? Y luego relacionamos el nivel de naturaleza cercana y el nivel de estrés percibido. Y fijaros, no sé si os acordáis en estadística de lo que era una correlación. Encontramos que la correlación está marcada en rojo, era menos 0.742. La correlación es una magnitud que recordáis que varía entre +1 y -1. Cuanto más se aproxima a +1, es que la relación de una variable con otra es directa y lineal. A más de una cosa, más de otra. ¿Vale? Y cuando se aproxima a -1 es que es inversa. A más de una cosa, menos de la otra. Entonces, si regresionamos esto, nos dábamos cuenta de que la relación entre nivel de naturaleza cercana y estrés percibido en la infancia era inversa y proporcional. Esto no quiere decir que haya una relación causal, sino que esto no quiere decir que un niño o una niña, si fallece su abuelo, o si sus padres se separan, o si discuten mucho, o si sea feliz y contento porque tiene un jardín en su casa. Lo que quiere decir es que si tiene jardín en su casa o vive cerca de un espacio verde, o lo usa o lo visita, tiene mayor capacidad para afrontar este evento estresante. No sé si se ve. Bueno, nos llevaría muy lejos concluir esto, pero básicamente lo que esto quiere decir, este cuadro misterioso que puse antes, es que la relación con la naturaleza aumenta la sensibilidad, el desarrollo moral, hace que nos sintamos bien, que nos sintamos mejor, pero también nos ayuda a ser mejores. Y esto sería objeto de otra conferencia, ¿no? Perdón. Y refuerza mucho la idea de identidad. Y esto es lo que quiero plantear brevemente, espero que en 10 minutos. La relación entre identidad espacial, nostalgia y lugares perdidos. Por eso decía que era muy atrevido para mí, desde Madrid, venir aquí a hablar de nostalgia, ¿no? Pero la idea de que lo que importante de esta cita, que yo a veces pongo estas citas, sé que no son muy didácticas, pero las pongo por fidelidad académica, ¿no? En blanco tenéis lo que quiero destacar aquí, ¿no?
el sentido subjetivo del yo, es decir, el proceso de construcción de la propia identidad, no solo se hace a partir de la relación de unas personas con otras, sino a partir de las relaciones de las personas con los entornos físicos. Y esta es una cita clásica, ¿no?, que tiene que ver con, o sea, ¿por qué estos dos pueblos que son contiguos, Villarriba y Villabajo, que son pueblos gallegos, que seguro que si los vemos desde aquí son parecidos, seguramente no nos encontremos dos comunidades que sean más diferentes, ¿no? Freud lo llamaba esto la neurosis de las pequeñas diferencias, ¿no? Dos comunidades cercanas tienden a considerarse extremadamente diferentes. Y es muy importante la idea de la identidad del lugar. Lo que refuerza la identidad de una persona es que el lugar tenga identidad. Por eso todos los discursos que hay ahora sobre la ciudad genérica, antes me habéis hablado de la Bauhaus, ¿no?, la ciudad genérica, la ciudad, los no lugares, lo de Marc Augé, que muchos de vosotros lo conoceréis seguramente, ¿no?, la teoría de los no lugares. La teoría de los no lugares son lugares sin identidad. Son proyectos que, como ha pasado en la historia, yo recuerdo el caso de una torre de Madrid, que ahora es un referente emblemático, como se dice, que estaba diseñado para uno de los países del sudeste asiático y que cuando la crisis de los 90, la empresa que lo había promovido se vino abajo y entonces el proyecto estaba hecho por un estudio londinense y más o menos con ligeras modificaciones lo plantaron en otra ciudad. Esta idea de la ciudad genérica es muy interesante y contrasta con la idea de la identidad del lugar, que es en la idea de Kevin Lynch, aquel escenario que es, por sus características, es un referente para los pobladores. Y los lugares con identidad proporcionan a la persona su propia identidad. Es decir, aumentan, esto no llevaría muy lejos esta diapositiva, pero la identidad del lugar ayuda a la persona a sentirse seguro. Es como cuando tú vuelves a un lugar muy familiar y vas por la carretera y hay un momento en que te das cuenta que por la luz, por el paisaje, por el tipo de árboles, tienes la sensación de estar en casa. Esta sensación es la que quiero comentar. Y eso genera autoevaluaciones positivas del grupo y al mismo tiempo la sensación de singularidad. Y aquí quiero plantear el problema de la identidad muy rápidamente, ¿no? Porque es muy fácil hablar de la identidad de los lugares, porque la identidad de los lugares es definible, detectable. Pero ¿y la identidad de las personas? En realidad, cuando uno se hace las preguntas de quién soy yo, qué soy yo y dónde estoy yo, ¿alguna vez os ha pasado esto? En realidad nos pasa como con la contemplación de las estrellas. Nosotros estamos viendo estrellas que probablemente ya no existen y nos queda el eco de su luz. Pues con la identidad ocurre lo mismo. En realidad, esta idea, para mí siempre me ha intrigado quién tuvo, en terminología de Wilczek, la conjetura inspirada de pensar que la estrella que yo veo, que mataría por decir que la estoy viendo, ahora no existe. Posiblemente no exista, es el eco de algo que existió. Y esto es muy interesante porque las preguntas sobre la identidad personal no surgen cuando uno está feliz y pletórico. Surgen cuando las preguntas de quién soy yo, qué soy yo, dónde estoy yo, surgen cuando el yo se convierte en un yo borroso, como el que aparece en este capitel del monasterio de San Pedro el Viejo. Es decir, en realidad las preguntas sobre la identidad no son, aunque nosotros nos decimos quién soy yo, qué soy yo y dónde estoy yo, son preguntas sobre quién era yo, dónde estaba yo, qué era yo. Son preguntas referidas al pasado. Y aquí es donde viene, cuando intentamos responder estas preguntas, cuando viene el enlace con los lugares. Porque, como dice Borges, ya somos el recuerdo que seremos. Es verdad, somos memoria, pero el recuerdo que seremos se queda grabado en los lugares. Los lugares operan como anaqueles, como armarios donde vamos guardando emociones. De manera que cuando perdemos el lugar, perdemos las emociones que en él hemos guardado. Y cuando recuperamos el lugar, recuperamos las emociones que en él hemos guardado. Y esto es lo que llamamos memoria ambiental, que son el conjunto de sentimientos, de emociones que quedan guardadas en los lugares y que están conformados por experiencias ambientales que vienen de muy lejos, desde la infancia. Desarrollaría aquí esta idea que los psicólogos llamamos egotismo implícito, ¿no?, que hace que todo lo que te pasa en la infancia determine hasta el color
del sofá que tú pones en tu salón, incluso exageradamente, ¿no? Pero lo voy a dejar, ¿no? Porque nos llevaría muy lejos, ¿no? Lo que quiero que veamos es que realmente recordar los lugares no es solo recordar un lugar, es recordar algo que hemos compartido y que la memoria del lugar puede ayudar a establecer un vínculo de apego al lugar. Y es un destello biográfico que opera, que le da un valor, es como el hito de tu biografía. Esta cita que pongo aquí es que incluso cuando uno está solo y recuerda un lugar, no solo recuerda que él está solo, recuerda la gente con la que estuvo, con la que le hubiera gustado estar en ese lugar. Siempre hay un componente sociofísico en el recuerdo del lugar. Y esto ha dado lugar a un concepto que es el que quiero contaros de autobiografía ambiental. Los lugares son repositorios del significado de morar, son lugares de interioridad autobiográfica. A veces la intimidad tuya es el lugar que tú recuerdas y como tú lo recuerdas. Generan un arraigo cotidiano, genera una dependencia adictiva del lugar geográfico y establecen en tu biografía una continuidad referida al lugar. Y cuando esto se rompe, aparece el sentimiento de nostalgia. Cuando se rompe esta interioridad biográfica. Hay muchos ejemplos. Un estudio muy reciente, ya termino en 5 minutos, de verdad, pedíamos a la gente que recordara lugares en los que había estado muy bien. Estos son los datos que aparecen mayoritariamente. La mayor parte de los lugares que se recuerdan son lugares vinculados a la naturaleza. Esto tiene una razón de ser, porque muchas veces recordamos lugares distintos de los lugares cotidianos. La mayor parte. Sin embargo, la casa y los espacios privados juegan un papel muy importante. Y sobre todo, fijaros, y esto aparece en otros estudios, ¿no? Pero sobre todo, el recuerdo de la casa y de los lugares privados hace que la persona se sienta mucho mejor que cuando recuerda otros lugares que simplemente ha compartido, lugares más genéricos, ¿no? Los datos son así y esto genera tipos de experiencia de bienestar que desde un nivel de bienestar íntimo de lugares, cuando recordamos estos lugares los recordamos como lugares tranquilos. Estas son descripciones que hicieron los 170, 40 y tantos sujetos que estudiamos. Sensaciones de bienestar, por ejemplo, el sonido, el aroma, el olor, la evocación de relaciones sociales, personas con las que se estaba o con las que no se echaba de menos. Y también aparece restauración contemplativa. Yo le llamo restauración contemplativa, que son lugares de intensa belleza que te dan una sensación de plenitud, ¿no? Por ejemplo, este sitio me impresiona, lugares que es algo parecido a la sensación de belleza. La sensación de belleza no es un concepto estereotipado, como sabéis, ¿no? Hace 3 años dirigimos una tesis, un catedrático de arquitectura y yo a otra arquitecta sobre la belleza urbana, y nos dimos cuenta de que la belleza no es un estándar, es una experiencia emocional. Y a veces la belleza nos la producen cosas que a priori no diríamos que son bonitas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la belleza está muy vinculada a una expresión que aparecía en uno de los participantes de mi muestra. En este lugar solo soy, no estoy, me siento muy unido al lugar. Esta idea de fusión es muy interesante. Y a partir de aquí nos planteamos la nostalgia como una definición que todos recordáis, como el deseo, la tristeza melancólica originada por el recuerdo de la ausencia. Y empecé a estudiar la emoción de la nostalgia. En primer lugar, la emoción de la nostalgia es una emoción universal, aunque los gallegos no os lo creáis. O sea, todo el mundo siente nostalgia, ¿no? Es ambivalente, tiene un componente positivo y un componente negativo. Es muy relevante para la identidad personal. Recordar la frase de Borges, somos los lugares que recordamos, somos los lugares que vivimos, pero los lugares que recordamos. Implica revivir o evocar el pasado y especialmente 2 aspectos: relaciones y lugares significativos. Y esto lo comprobé en un estudio con personas más mayores, de un programa de la universidad, que es el programa de Universidad para Mayores. Hicimos un estudio que le recordaran lugares y aparecieron lugares que no voy a comentar, claro. Por ejemplo, una persona mencionaba su casa enfrente de la Alhambra de Granada, su barrio en el centro de Madrid, un pueblo, el ajetreo en la casa de su abuela, una escuela,
la escuela, el Parque Güell en Barcelona, las vacaciones en el pueblo, el campo de Cuenca, etcétera. Muchos lugares, no importa, pero lo que yo quería ver era qué emociones tenían estos lugares, independientemente de los lugares que fueran. Y aparecían estas emociones, estas 5 emociones. La primera era el dilema entre la alegría y la tristeza. Es una emoción ambivalente. En segundo lugar, el recuerdo de la sensación de estar en casa, de esta sensación de no ser forastero, extraño. En tercer lugar, la idea de raíces y de arraigo. En tercero, la filiación y el desapego. Y en cuarto lugar, el establecimiento de un intenso lazo con el espacio. Incluso aunque el espacio esté perdido, el espacio pervive en mi recuerdo. La nostalgia, la nostalgia, por ejemplo, en una escala que hicimos para medir nostalgia de los lugares perdidos, nos dimos cuenta de que predominaban las sensaciones positivas, en contra de muchos psicólogos que piensan que la nostalgia es como un acto regresivo de vuelta al pasado. No, no. Es un acto de construir. De hecho, aparecía, por ejemplo, la mayor parte de la varianza estaba explicado por emociones positivas, lo veis en estos datos de análisis factorial, el 29,93% lo explicaba un factor de nostalgia positiva, y los rasgos, los sentimientos negativos, por ejemplo, de pérdida irreparable por no poder regresar, o las sensaciones negativas del recuerdo, tenían una importancia bastante menor. Y esto nos lleva ya a un tema que ha aparecido recientemente, que es el tema de la solastalgia, que es el malestar que se produce en nosotros cuando vemos que algo que forma parte de nuestro entorno cotidiano se degrada o se deteriora. Y esto sí que es un dolor traumático. Está afectando claramente al sentido del lugar, anula, hace que pierdas las emociones que has guardado en ese lugar, afecta al nivel de bienestar existencial. Esta idea fue acuñada por Albrecht, un estudioso australiano, y la estudió en esta imagen que veis en la izquierda de una mina a cielo abierto, en una comunidad en la que había habido una multinacional que había diseñado a finales de los años 80 una mina a cielo abierto, pagó muy bien la expropiación de este terreno, al poco tiempo agotó los recursos de esa mina y dejó esa inmensa herida en el paisaje. Y entonces se empezó a darse cuenta que la comunidad tenía procesos alterados, por ejemplo, aumentó el nivel de alcoholismo, aumentaron desórdenes de todo tipo, se perdió el sentido de control, incluso se generó un sentimiento de déficit de futuro. Este verano, con los incendios de toda España, pero de Galicia, me acuerdo de una persona que decía en la televisión, ¿no? Recuerdo, intenté grabarlo, pero yo soy muy torpe para esto, para ponerlo, una persona que decía, no solo me duele que se haya quemado el monte, me duele que yo en mi vida ya no lo voy a volver a ver como estaba. Esta sensación de pérdida irreparable es dolorosísima y produce un déficit, un trastorno por déficit de futuro, ¿no? Y así la nostalgia y la solastalgia generan una sensación de vértigo y un miedo enorme a la inseguridad, ¿no? De tal manera, y ya termino con esto y os dejo pensar en vuestras cosas, que me gustaría terminar con esta idea de Juan Marcé, ¿no? De que yo me gustaría versionarla. Él dice, así con el tiempo y casi sin darme cuenta, el escenario vital de mi infancia se me fue convirtiendo poco a poco en un paisaje moral. Y así ha quedado grabado para siempre en mi memoria. A mí me gustaría que nos demos cuenta que cuando diseñamos espacios, casas, bloques, edificios, plazas, parques, estamos diseñando espacios morales, manera de ser. Estáis construyendo personas y construyendo identidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la paciencia de escucharme y por los aplausos que espero, los entiendo más como un desahogo. No sé si tenemos algunos minutos para por lo menos marcar algunos comentarios o dudas o énfasis que queráis hacer. Bueno, pues sí. Hola, mi nombre es Manuel. Ante todo, muchas gracias por vine con mucha expectativa. Sigo algunos de los artículos que ha escrito y demás.
Soy arquitecto y paisajista y desde hace años trabajamos con principios biofílicos, ¿no? O lo intentamos en nuestro estudio. Fue un balón de oxígeno porque hicimos también una encuesta pandémica, pequeñita, muy casera, de cómo repercutía, ¿no? Un poco la pandemia dentro de nuestros hogares, desde qué veíamos o qué cosas podíamos cambiar en nuestra vivienda durante la pandemia, ¿no? Le quería hacer una pregunta. Llevamos muchos años trabajando, sobre todo con colectivos del rural, aunando un poco la experiencia de la naturaleza con la parte identitaria, con unos resultados muy buenos, sobre todo con gente entre 65 y 85 años. Pero el problema que vemos es el déficit que comentaba de los sentidos en las generaciones más pequeñas. Porque podemos llevar a una persona mayor, por ejemplo, a hacer un reconocimiento del territorio, ¿no? Funcionando de facilitadores con ellos, y el resultado es muy óptimo. Pero ¿qué hacemos con los niños? Porque hay una desconexión muy grande. Hemos intentado hacer el mismo, hicimos 5 pruebas con grupos de 15 niños y los resultados fueron muy desfavorables. La gente mayor, a pesar de sus dificultades, tanto de visión como de oído, conecta inmediatamente porque puede conectar con el ideario global, pero los niños no eran capaces, lo que comentaba, de los sonidos, de percibir todos los sonidos, siendo niños que hasta que están criados en el rural. Sí. Entonces, niños que saben, que son capaces de identificar la marca de una moto por el ruido que hace. sí, y es como muy frustrante, porque no vemos desde nuestra humilde interacción y pequeñas pruebas, es muy difícil ayudarlos a reconectar con esta parte sensorial cuando la tienen prácticamente, no anulada, pero como apagada. Sí, muy brevemente, solo para destacar la importancia de esta cuestión. Yo he pasado algunas diapositivas conclusivas porque me parecía mejor no poner conclusiones, sino dejar la mente abierta y que cada uno coja del buffet el tupper que le parezca de lo que yo he comentado, ¿no? Pero sí quería volver a esta, ¿no? Porque lo que para mí plantea es un debate global sobre la agenda de vida diaria infantil que se está diseñando. De verdad que no estoy pensando... a mí me gusta comentar una anécdota biográfica. Yo nací en un pueblo de Extremadura muy pequeño, igual más pequeño que algunas aldeas gallegas. Estudié en una escuela primaria, de la que tengo muy buen recuerdo. Jugábamos en el campo, obviamente, ¿no? Y todos los jueves los maestros nos llevaban a todos los niños juntos a jugar al campo por la tarde. Es decir, había la posibilidad de disfrutar de esto. Hoy día sería imposible los debates que hay sobre el currículum escolar de sacar, no te digo una tarde, una hora. Y no, a ver, aprendimos, yo qué sé, a lo mejor podríamos haber aprendido más, sin duda, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer un debate sobre la agenda de vida diaria infantil. Y la nuestra, pero sobre todo la infantil. Nosotros hemos desarrollado experimento y vemos que cuando cuando los niños tienen experiencia de estar en contacto con la naturaleza, lo disfrutan. El problema es que en su agenda lo que está es otra cosa ahora mismo. Y son debates, o sea, está la tecnología, el juego en interiores, pero fijaros, hay investigaciones de QO que algunos, por ejemplo, con autistas y con niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que muestran que los niños con TDAH, sabéis que los niños con TDAH tienen, entre otras cosas, un síntoma es que son incapaces de mantener durante mucho tiempo la atención en una tarea, incluso aunque la tarea les guste, aunque sea jugar con el móvil, que supongamos que les gusta, incluso eso no lo mantienen durante mucho tiempo. Pero si esta tarea la realizan en un exterior, dura mucho más que si la realizan en un interior, incluso sin medicación. Entonces, esto nos debe llevar a plantearnos que estamos diseñando vidas infantiles, casi todas en interiores, agendas muy cargadas. Los niños van del colegio a casa, de allí a la actividad extraescolar, normalmente en interior o luego a la casa de los abuelos mientras vienen los padres, etcétera. Todo en el interior. Mi idea es romperlo con eso, abrir al exterior. Y no quiero volver a repetir la conferencia, pero estas eran algunas de las conclusiones que yo quería extraer, ¿no? Y te agradezco mucho la pregunta, es muy importante abrir este debate y encontrar la manera de hacerlo, porque si no,
bueno, puede ser que nos tiren una bomba y ya no haya que debatir nada, pero de momento, mientras tengamos la esperanza de que vamos a seguir, hay que debatir todo esto, ¿no? Bueno, pues siento haberme extendido, pero os agradezco muchísimo la atención. Espero que algunas de las ideas os resulten de utilidad, a pesar de que los psicólogos a veces, por eso yo he procurado contaros estudios, porque cuando hablamos de las ideas igual somos un poco abstractos, pero mi idea era ver cómo se puede manejar y estudiar esa unidad de análisis nueva que no es solo el lugar ni solo la persona, sino la persona en el lugar, ¿de acuerdo? Y espero que eso os haya quedado claro. Gracias por vuestra atención y quedo aquí a vuestra disposición. Y ahora, Pedro, a vosotros.